El doctor Encinas es especialista en endodoncia, título otorgado por la Asociación Argentina de Endodoncia, dictante oficial de la Asociación Odontológica Argentina y de la Sociedad Argentina de Endodoncia, miembro de la Sociedad Argentina de Investigación Odontológica y de la Asociación Americana de Endodoncia, director del curso de posgrado en endodoncia de la Asociación Odontológica Salteña y Círculo Odontológico de Jujuy, Argentina, no sé si lo digo bien, pero docente de la carrera de especialización en endodoncia de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Católica Argentina de Córdoba, socio honorario de la Sociedad Boliviana de Endodoncia, autor de un capítulo en el libro de reconstrucción posendodóntica racional, cuyo título es Hibridación intraradicular y postes de base orgánica de fibras. Autor de numerosos trabajos de investigación publicados en la materia y dictante de cursos y conferencias en Argentina. Nos hablará esta tarde de reabsorciones cervicales externas, que siempre es una materia, es un paciente que estamos un poco preocupados por cómo va a seguir, cómo vamos a hacer, y él nos va a aclarar muchas cosas en esta tarde. Tienes la palabra, Pablo. Bueno, muchas gracias, Puri, gracias, Agustín, y gracias, voy a empezar a compartir pantalla, así no se nos hace más tarde para que podamos empezar a disfrutar de este simposio. Muchísimas gracias a la Asociación Española de Endodoncia por la invitación a este simposio, en el cual para mí es un placer y es un honor poder compartir con ustedes y compartir también con figuras y amigos como Ernesto Palomo, como Rubén Rosas, Alejandro Jaramillo y Sergio Kuster. Así que, bueno, sin más, vamos a comenzar con este título que en realidad para mí es realmente apasionante. Vamos a empezar a ver reabsorciones cervicales, pero visto desde la bibliografía, que es lo que la bibliografía científica nos dice al día de hoy, como para empezar a evaluar. Las reabsorciones cervicales, reabsorciones dentarias en general pueden clasificarse de distintas formas. En realidad, es muy básico clasificar una reabsorción, que es una pérdida de tejidos mineralizados, en reabsorciones externas y reabsorciones internas solamente. Las reabsorciones pueden ser clasificadas de múltiples maneras y dentro de ellas pueden ser clasificadas de acuerdo al tercio o a la región dentinaria o dentaria, en este caso, que están afectando. Así podemos tener reabsorciones del tercio cervical, reabsorciones del tercio medio y reabsorciones del tercio apical, en las cuales nos vamos a concentrar fundamentalmente hoy en las reabsorciones del tercio cervical. Estas reabsorciones, como decía Uri recién, son un gran desafío, porque cuando te llega una reabsorción cervical, vos no sabés muy bien dónde estás parado, por lo menos fueron las situaciones que me pasaba a mí en su principio, y que a partir de eso empecé a investigar, empecé a ver y a meterme en todo esto, y realmente encontré un mundo que es apasionante. Para poder entender reabsorciones dentarias, primero tenemos que entender reabsorciones a nivel de hueso. ¿Por qué comienza una reabsorción, por ejemplo, en el hueso? ¿Cómo es el proceso de reparación, reabsorción, osificación y neoformación ósea? Si les pregunto, ¿cuál es la célula que comienza una reabsorción en hueso? Seguramente me van a decir, como la mayoría de todos, el osteoclasto. Y en realidad es mucho más complejo que un osteoclasto comience una reabsorción, porque en realidad no es la célula que comienza la reabsorción en el hueso. El osteoclasto sí es una célula que reabsorbe hueso, pero no es la que inicia el proceso de reabsorción. Es un proceso mucho más complejo que simplemente para una sola célula que pueda comenzar esta situación. Si les pregunto cuál es la célula propia que inicia una reabsorción a nivel del cemento, muy probablemente dirán un cementoclasto, o en una reabsorción interna donde tenemos una ampolla y empezamos a ver en cortes histológicos los clastos que están reabsorbiendo dentina, por ahí me dicen un dentinoclasto. Pero ¿cuál es la diferencia entre una y otra célula? O en realidad, ¿hay algún tipo de diferencia o es la misma célula? Entonces, aquí es donde empieza mi pasión por la parte de la biología y la histología en la hora de empezar a hablar de reabsorciones. Como les decía hace rato, el inicio de una reabsorción a nivel de hueso es mucho más complejo celularmente que solamente a partir de un osteoclasto. En realidad están incluidas muchas células a nivel óseo y a nivel periodontal cuando nosotros hablamos de reabsorciones, tanto óseas como reabsorciones dentarias.
Y las células fundamentalmente que están incluidas en este tipo de situación, las que pueden comenzar un proceso de reabsorción y tienen una importancia fundamental, son estas 5 que están viendo ahí. Osteocitos, osteoblastos, cementoblastos, macrófagos y los restos epiteliales de Malacés. Vamos a dejar los restos epiteliales de Malacés y los cementoblastos para dentro de un ratito y nos vamos a concentrar en estos 3 grupos celulares fundamentales: osteocitos, osteoblastos y macrófagos. ¿Qué tienen que ver estas células formadoras y células de defensa inmunológica, como es un macrófago, en un proceso de reabsorción? Tienen mucho que ver, ya que en conjunto estas 3 células son las que se denominan unidad osteoremodeladora y son las que comienzan un proceso de reabsorción o neoformación de acuerdo a qué es lo que necesita el tejido óseo. Tanto osteocitos como osteoblastos, que son las células propias de las progenie óseas, son, vuelvo a repetir, quienes inician un proceso de reabsorción liberando distintos tipos de mediadores químicos, según quieran reabsorber o según quieran neoformar hueso. Osteocitos y osteoblastos liberan fundamentalmente estos 3 grupos celulares, estos 3 mediadores químicos: el ranquele, la osteoprotegerina, que es esta que tenemos rosado acá, y el factor de crecimiento epitelial o Epithelial Growth Factor, que son las siglas en inglés, EGF. De acuerdo a lo que necesite el hueso, ya sea que haya presión para producir una reabsorción, ya sea que haya una dilatación o de acuerdo a su necesidad fisiológica básica, va a liberar estos mediadores químicos. De estos 3 mediadores químicos, ustedes van a ver 2 que están en verde, que son el ranquele y el factor de crecimiento epitelial, que son poderosos osteoreabsortivos, es decir, inducen a las células del hueso a comenzar a reabsorber. Sin embargo, lo contrario a un proceso reabsortivo, que es un proceso de neoformación, es este mediador químico que tenemos acá al medio en rosado, que es la osteoprotegerina. Depende de qué es lo que quiere el hueso, reabsorber o neoformar, va a producir mayor liberación de uno o de otro mediador químico. Ahora, cuando liberan estos mediadores químicos van a ir a estimular una célula punto, que es la célula diana, que es el macrófago, que es el monocito de la sangre. Cuando estimulan al macrófago, estos macrófagos se fusionan entre sí y producen la formación de una célula gigante multinucleada que se llama clasto. Da lo mismo si ese clasto reabsorbe hueso o si ese clasto reabsorbe cemento en una reabsorción externa o si reabsorbe dentina en una reabsorción interna. La célula es exactamente la misma. ¿Se entiende? La célula es el monocito de la sangre que cuando existe un proceso inflamatorio pasa a los tejidos intersticiales y se transforma en un macrófago. Ese macrófago lo que hace es, precisamente, por un lado, es una célula presentadora de antígeno, pero al mismo tiempo puede ser estimulado por el ranquele liberado por el osteocito o el osteoblasto, o empezar a formar neoformación ósea, un osteoide, para que posteriormente se mineralice y empiece a reabsorber posteriormente. Es decir, el osteoclasto no es una célula propia del hueso. Las únicas células propias de la progenie ósea son osteocitos y osteoblastos. El osteoclasto es una célula que viene de otro lado, pero que reabsorbe hueso. Entonces, como se la vio reabsorbiendo hueso, se lo llamó osteoclasto, pero eso no es una célula propia de ahí. ¿Se entiende? Esto es lo que sucede a nivel de hueso, pero a nivel del ligamento periodontal sucede otra situación total y absolutamente diferente, pero similar al mismo tiempo. Vamos a empezar a ver en el ligamento periodontal qué células tenemos. Tenemos fundamentalmente estos 2 grupos celulares que les decía hace rato, que lo íbamos a dejar para dentro de un ratito para comenzar a hablar de ellos. Dentro de estos grupos celulares tenemos cementoblastos, por un lado, y los restos epiteliales de Malacés, que venían de la formación de la vaina epitelial de Hertwin y que quedaban dispersos a todo lo largo del ligamento periodontal. Nunca entendimos muy bien para qué el tejido conectivo quería epitelio en su constitución, hasta que empezamos a evaluar que fundamentalmente los restos epiteliales de Malacés son un poderoso liberador de factor de crecimiento epitelial. Y habíamos dicho hace rato que tanto el ranquele como el factor de crecimiento epitelial son poderosos inductores de la reabsorción. Entonces, ¿qué hace el ligamento periodontal con los restos epiteliales de Malacés? El resto epitelial de Malacés, ese epitelio empieza a liberar hacia el tejido óseo factor de crecimiento epitelial y hay una autorreabsorción permanente del hueso en la unión del hueso con el ligamento periodontal. Por lo tanto, se mantiene la membrana periodontal intacta y el hueso no puede avanzar sobre superficie radicular.
Pero por otro lado, también en refuerzo tenemos a la soberanía nacional de lo que es la superficie radicular, que son los cementoblastos. Estos cementoblastos son los guardianes de esa superficie radicular. Entonces, tanto cementoblastos como restos epiteliales de Malassez son los encargados de la protección de la superficie radicular para que no avance el hueso sobre ella. ¿Estamos? Puede suceder una situación en la cual nosotros tengamos una necrosis, por ejemplo, de cementoblastos ante un proceso inflamatorio. Pero siempre y cuando nosotros tengamos restos epiteliales de Malassez que estén vivos, el hueso no va a avanzar sobre superficie radicular, por lo tanto no va a haber una reabsorción y una sustitución de la raíz por el hueso, que esto es lo que se llama reabsorción sustitutiva. Por ejemplo, cuando tenemos necrosis de todas las células del ligamento periodontal, en una avulsión, en un tiempo extra alveolar muy prolongado, que hay muerte y desecación de esas células, entonces ahí sí no tengo ni cementoblastos ni restos epiteliales de Malassez. Entonces vos por hacer el reingreso de la superficie radicular, el hueso empieza a reabsorberlo. Pero pueden haber situaciones, como les decía hace rato, en la cual nosotros tenemos una inflamación en el ligamento periodontal que puede mantener restos epiteliales de Malassez vivos, pero necrosis de cementoblastos. Si nosotros tenemos la necrosis de los cementoblastos, pero restos epiteliales de Malassez que están vivos, puedo tener una reabsorción denominada reabsorción inflamatoria, a diferencia de la reabsorción sustitutiva. En la reabsorción inflamatoria, nosotros tenemos cementoblastos vivos y restos epiteliales de Malassez necrosos. Estos cementoblastos mueren, liberan el factor de los estimulantes de Rank-Rankele, van a haber clastos que van a reabsorber la raíz y va a haber una reabsorción inflamatoria. ¿Cuál es la diferencia entre la reabsorción inflamatoria y la sustitutiva? Y a que la reabsorción inflamatoria yo la puedo detener. Yo puedo encontrar la causa de esa reabsorción y detenerla a esa reabsorción. Y la superficie radicular vuelve nuevamente a formar cemento a partir de los cementoblastos vecinos y nueva reinserción de fibras del ligamento periodontal. Ahora, las reabsorciones cervicales forman parte de estas reabsorciones inflamatorias. ¿Cuáles son las causas de las reabsorciones cervicales? Son múltiples. La causa fundamental y el punto fundamental, la reabsorción cervical, se denomina así porque empieza en el tercio cervical y está directamente relacionado con lo que es la reabsorción, la relación amelocementaria. Recuerda los casos de Choquet, donde teníamos 4 casos diferentes, en donde el esmalte protege al cemento a nivel del tercio cervical, en donde el cemento puede proteger al esmalte, o tanto esmalte y cemento se unen o hay un espacio entre los dos. Cuando nosotros tenemos dentina expuesta, esta dentina expuesta, cuando es encontrada por clastos, los clastos comienzan un proceso de reabsorción. O cuando tenemos necrosis de cementoblastos por distintos tipos de situaciones a nivel del tercio cervical, que es donde menor espesor de capa tenemos, por lo tanto es más fácil que se necrosen zonas de cemento muy delgadas, comienza también un proceso de reabsorción a nivel del tercio cervical. Y esto es un hermoso corte de microscopio electrónico donde tenemos el esmalte, la dentina expuesta, en este caso en Choquet, y el cemento que no están interpuestos, por lo tanto la dentina también está expuesta. Esto genera, en la mayoría de los casos, que inicie un proceso de reabsorción. Hay otras situaciones como, por ejemplo, la presión. La presión excesiva, por ejemplo, en ortodoncia, como lo vamos a ver enseguida, es uno de los factores principales de las causas de reabsorciones cervicales. En estas reabsorciones, a nivel de la presión se produce una hipoxia a nivel del tercio cervical, se necrosan cementoblastos, por lo tanto hay un proceso inflamatorio que activa el proceso de Rank-Rankele y comienza un proceso de reabsorción. Durante mucho tiempo la bibliografía también se ha situado o se ha citado en realidad al blanqueamiento dentario como causal de las reabsorciones. Y esto fue cierto porque durante mucho tiempo hemos utilizado productos químicos que realmente producían zonas de necrosis a nivel del tercio cervical, iniciando un proceso de reabsorción. De hecho, hoy en día, como ya lo vamos a ver, la literatura prácticamente no nombra y descarta los blanqueamientos dentarios porque el avance que hemos tenido en este tipo de situaciones ha sido muy grande. Entonces, el blanqueamiento dentario ya hoy, siglo XXI, por suerte, no es uno de los factores principales. La mala higiene oral, los traumatismos dentarios, la extracción de dientes vecinos. A lo mejor ustedes me dicen que tiene que ver la extracción de diente vecino con una reabsorción cervical y tiene mucho que ver. Porque cuando ustedes van a hacer una extracción, por ejemplo, tienen que extraer un 36, se apoyan sobre el elemento dentario 35 y hacen una palanca con un elevador, generan presión sobre la pared distal de ese 35 y en el tercio cervical esa presión
necrosas cementoblastos, extraíste el 36, pero ese premolar en algún momento va a comenzar un proceso de reabsorción. La maloclusión tiene mucho que ver, porque a nivel del tercio cervical, cuando tenemos maloclusión dentaria por traumas dentarios, el tercio cervical sufre, se resquebrajea a nivel de los cementoblastos, estos se necrosan, hay un proceso de reabsorción. Instrumentos de viento, distintos tipos de traumas generadas por el paciente, como el comerse las uñas, quienes utilizan mucho o quienes utilizan saxofón o flautas que permanentemente están mordiendo a nivel de los incisivos, también generan lesiones a nivel del tercio cervical. Entonces, las causas de una reabsorción que me puedan necrosar cementoblastos en el tercio cervical son múltiples. ¿Estamos? Ahora, ¿cómo encontramos una reabsorción? Y de acuerdo a la bibliografía, la mayoría de las reabsorciones cervicales son asintomáticas. Porque las reabsorciones cuando empiezan, no empiezan grandes y gigantes cuando uno las ve, sino que comienzan pequeñas, comienzan muy chiquititas, y a partir de aquí es donde la reabsorción va avanzando hasta que llega un punto en que ha involucrado a todo lo que es pulpa y a todo lo que es ligamento periodontal, y recién el paciente viene con sintomatologías. Cuando viene con sintomatología o es un hallazgo radiográfico, si está muy avanzada la vas a poder ver. Entonces, dentro de los signos clínicos más comunes, sabemos que está localizada en el tercio cervical, y a partir del tercio cervical comienza una expansión hacia el tercio medio cervical y alrededor de la raíz de ese elemento dentario. Lo podemos ver como una mancha rosada a nivel de la corona. Cuando ya ha avanzado mucho, el diente cambia de color. Generalmente tienen una respuesta pulpar sensitiva normal. Y esto lo vamos a ver enseguida. Cuando tenemos reabsorciones cervicales, en el 80% de los casos, la pulpa mantiene su vitalidad por un proceso de defensa que realiza. Si hacemos una profundidad de sondaje y evaluamos la profundidad periodontal, vamos a tener un profuso sangrado muy excelente, debido precisamente a que todo ese tejido granulomatoso que está formando la reabsorción tiene mucha irrigación. Y estas son imágenes de todo lo que es una reabsorción cervical a nivel de la corona del elemento dentario, donde lo vemos clínicamente rosado y muy avanzado. Ahora, ¿cuáles son los signos radiográficos más comunes? Y vuelvo a repetir lo que decíamos hace rato. Generalmente, en la mayoría de los casos, las reabsorciones cervicales son hallazgos casuales de la radiografía. Vos estás evaluando el elemento 11 para hacer endodoncia y encontraste el 22, el 12 o el 21 que está con una reabsorción cervical. Y el paciente es asintomático totalmente. Asintomático no significa necrótico. Esto lo vamos a ver enseguida también. Cuando la reabsorción cervical recién comienza, son lesiones tempranas que tienen generalmente un aspecto radiolúcido por el proceso de reabsorción que está activo. Pero cuando está avanzada, la reabsorción al ser un movimiento dinámico que tiene procesos de reabsorción y en otras zonas procesos de neoformación y un intento de reparación de la superficie ósea sobre la superficie radicular, empieza a aparecer un aspecto moteado más de tipo radiopaco en la superficie radicular, que es lo que te puede dar la pauta si esa reabsorción está activa o está detenida. Pueden haber nódulos pulpares, obviamente una reacción de la pulpa ante la agresión del avance de la reabsorción, y si podemos diferenciar una forma entre una reabsorción externa y una reabsorción interna, en la reabsorción externa, las paredes del conducto radicular están paralelas y sin ningún tipo de reabsorción. Entonces, para poder diferenciar una reabsorción interna y una reabsorción externa, en estos dos casos, por ejemplo, pueden ver la radiolucidez que se encuentra superpuesta a las paredes del conducto radicular, no hay alteración en las mismas, por lo tanto me está diciendo que tanto esta imagen radiográfica como la imagen radiográfica anterior se tratan de reabsorciones externas y no de reabsorciones internas. Para clasificar las reabsorciones externas cervicales, durante mucho tiempo hemos utilizado la clasificación de Hayterside. Hayterside nos hablaba que teníamos 4 clases de reabsorción. 4 clases, en realidad, para la clasificación de las reabsorciones cervicales. Clase 1, cuando teníamos una reabsorción, una lesión cervical muy pequeña, que apenas entraba en la dentina. Una clase 2 era una lesión perfectamente bien definida ya en el tercio cervical y mucho más profunda y que se la podía ver radiográficamente. Una clase 3 era una invasión ya en el tercio cervical y prácticamente en el tercio medio. Y una clase 4 era cuando teníamos una reabsorción que ya llegaba prácticamente a todo lo que era el tercio apical.
Por lo tanto, durante mucho tiempo utilizamos esta clasificación. ¿Cuál era el problema con la clasificación de Heitersey? Que Heitersey se basaba fundamentalmente en imágenes radiográficas para poder establecer la clasificación de una reabsorción. Hoy en día no podemos seguir basándonos en imágenes radiográficas. El gran defecto de Heitersey era que vos no podías ver cuando la reabsorción en una radiografía estaba por vestibular o palatino, el elemento dentario, si tenías que hacer un abordaje quirúrgico, pero por otro lado tampoco te permitía ver cuánto alrededor de la superficie radicular esa reabsorción rodeaba el conducto, porque era una clasificación en base a imágenes bidimensionales. Hoy en día son muchas las investigaciones y los consensos endodónticos a nivel mundial en donde determinan que cuando nosotros comparamos una imagen en diagnóstico con una radiografía con la tomografía es fundamental para poder entender este tipo de situaciones. Todos estos trabajos en una búsqueda bibliográfica nos hablan de que las radiografías tuvieron una muy limitada capacidad para poder detectar muchas situaciones en las reabsorciones cervicales. Fundamentalmente la dispersión circunferencial, es decir, cuánto ubica el diente, la reabsorción alrededor del conducto radicular, la ubicación de la misma y el tamaño de la reabsorción. Por eso, hoy en día, el gold standard para poder determinar o diagnosticar tipo de reabsorción, ubicación y extensión, pero fundamentalmente el tratamiento de las reabsorciones cervicales, es necesaria y obligatoriamente tener una tomografía computarizada. Entonces, cuando nosotros vamos a pedir una tomografía computarizada, es fundamental que al hacer el pedido de la tomografía o del CONBIN, sí o sí hagamos un pedido de una imagen de 5x5, porque eso está directamente relacionado al campo de visión que nosotros tenemos en la tomografía. Cuando pedimos un CONBIN, cuanto mayor es el campo de visión, es decir, cuanto más vemos, menor es el detalle y la nitidez que vos vas a poder observar específicamente en alguna situación, concretamente para la endodoncia. En endodoncia, yo no necesito un gran campo de visión. Yo no necesito ver la calota, senos maxilares, no necesito ver malares, no necesito ver este tipo de situaciones. Por lo tanto, el campo de visión fundamental para hacer un pedido en endodoncia en general y fundamentalmente para poder observar y determinar reabsorciones cervicales es una imagen de 5x5. Sí o sí, tener un campo de visión pequeño para poder detener y para poder ver detalles. Acá tienen en un mismo caso con dos tomografías, con dos imágenes total y absolutamente diferentes, una de 8x8, maxilar completa, y una de 5x5, observen la diferencia entre esta imagen que ustedes están viendo a la derecha y la misma imagen al costado, donde vemos mayores situaciones anatómicas, pero estamos viendo menos detalles a la hora de poder determinar la relación que tiene la reabsorción con el conducto radicular, por ejemplo, la dispersión que tiene. En esta imagen, en este 8x8, yo estoy viendo, sí, efectivamente una reabsorción, pero no veo el conducto radicular. Pero en esta de 5x5 estoy viendo la misma reabsorción, pero observen la reacción pulpar y la reacción del conducto radicular, y acá yo puedo ver en esta de 5x5 si tengo comunicación con la pulpa, por ejemplo, cómo voy a hacer el abordaje, cuál es el tamaño ideal o adecuado de esa reabsorción para poder empezar a delimitar mi tratamiento específicamente. En esto, la bibliografía es fundamental. Y también hubo un trabajo a partir de esta publicación, a mi criterio fantástica, y que hay un antes y un después en la clasificación de reabsorciones, de Patel, Foschi, Manocci y Krina Patel, en los cuales ellos proponen una nueva clasificación tridimensional de acuerdo a lo que nosotros tenemos hoy en día. En esta clasificación, ellos proponen 3 pautas fundamentales. Punto número 1, evalúan altura, la extensión en circunferencia y la proximidad a la pulpa. En cuanto a la altura, ellos evalúan 4 puntos diferentes, numéricos. Punto número 1, cuando la reabsorción o la clasificación número 1 es cuando la reabsorción está a nivel de la unión amelocementaria o coronaria a la cresta. Número 2, es cuando tenemos una reabsorción en el tercio cervical, pero está apical a la cresta, es decir, está por debajo de la cresta ósea. Clasificación número 3, cuando está en el tercio medio, y la número 4 es cuando la tenemos en el tercio apical de la raíz. En cuanto a la extensión de la circunferencia, también la clasifican en 4 puntos, pero son alfabéticos, con letras numéricas, con letras mayúsculas. A,
Cuando la reabsorción, que ya la vamos a ver, ocupa menos de 90 grados, rodea menos de 90 grados a la superficie del conducto radicular. B, cuando va más de 90 grados y menos de 180. C, cuando tiene más de 180 y menos de 270 grados. Y es la D mayúscula cuando la reabsorción rodea toda la superficie radicular. Ahora, de acuerdo a la proximidad de la pulpa, también la clasifican de acuerdo a si está solamente confinada a la dentina con la letra D minúscula o cuando está ya en contacto con pulpa o en el conducto radicular con la letra número P. Entonces, de acuerdo a la conjugación de estos tres factores fundamentales, es la nueva clasificación que tenemos a nivel mundial en el avance de lo que es clasificaciones en reabsorciones. Para poder determinar esto, una vez que nosotros tenemos en la radiografía, sí o sí son necesarios estos dos cortes, un corte de tipo sagital y un corte de tipo axial. Entonces, proximal, perdón. A partir de este tipo de situaciones, cuando evaluamos y vemos en la radiografía, por ejemplo, esta reabsorción, sí o sí empezamos a ver y a evaluar qué es lo que tenemos, la altura, la extensión en circunferencia, fundamentalmente. Vamos a hacer la clasificación de este caso. Por ejemplo, para empezar a hacer un ejercicio. Esta clasificación, si nosotros vemos, de acuerdo a la altura, que es el primer punto que ellos proponen, esta reabsorción está a nivel del límite amelocementario y está coronario a la cresta, es decir, está por encima de la cresta. Por lo tanto, le corresponde el número 1. En cuanto a la proximidad a la pulpa, nosotros podemos ver que hay una probable comunicación pulpar. Por lo tanto, le corresponde la letra P minúscula, pero en cuanto a extensión de la circunferencia, como pueden ver en la imagen de arriba, y esta reabsorción tiene más de 90 grados alrededor del conducto radicular y tiene menos de 180. Por lo tanto, es una B mayúscula. Esto vendría a ser, en la clasificación de Patel, una 1BP. Vamos a clasificar, por ejemplo, esta otra. Esta otra reabsorción tiene una clasificación diferente a la anterior. Si nosotros evaluamos en cuanto a la altura, prácticamente ya está en el tercio apical. Por lo tanto, en la clasificación tridimensional de reabsorciones le corresponde el número 4. ¿Estamos? En cuanto a la extensión en la circunferencia, rodea todo el conducto radicular, tiene más de 270. Por lo tanto, le corresponde en la clasificación tridimensional la letra D mayúscula. Y en la proximidad a la pulpa, prácticamente está en dentina solamente, por lo tanto le correspondería la D minúscula. A mi criterio, esta es la parte más difícil. Este punto, la proximidad a pulpa, o si está confinada en dentina, es lo que tendríamos que tratar de ajustar un poquitito, porque de acuerdo a la altura tendríamos que ver, evidentemente, cuál es el punto mayor. Por lo tanto, esta clasificación es una 4DD. Ahora, ¿para qué me sirve poder saber este tipo de clasificación? Y fundamentalmente para poder entender el tratamiento que le vamos a dar a esa reabsorción cervical, como la vamos a ver enseguida. Si seguimos buscando la evidencia bibliográfica y empezamos a ver, en cuanto a la prevalencia de las reabsorciones cervicales, en este trabajo de Mabridou, que se los recomiendo, que también es un trabajo maravilloso, publicado en el 2017, de acuerdo a la prevalencia de las reabsorciones, ellos encontraron que la mayoría de las reabsorciones cervicales no tiene un solo factor causal, sino que tiene 2 o más factores que están asociados, e inclusive ellos llegaron a encontrar 5 factores como desencadenantes al mismo tiempo de una reabsorción cervical. Es muy fácil echarle la culpa a un solo factor en las reabsorciones cervicales, a una sola causa. Ellos encontraron, de hecho, que el 60% de las reabsorciones cervicales eran multifactoriales y que existente como causa única solamente tenían en el 40% de todos estos casos. Ahora, si empezamos a ver y evaluar también las causas mayoritariamente encontradas en las reabsorciones cervicales, parecen varias. En el caso nuestro que estamos encontrando en cuanto a las causas, la ortodoncia es la causa fundamental y la causa principal de las reabsorciones a nivel del tercio cervical. Seguido del traumatismo y también seguido de los hábitos parafuncionales. Hace rato estábamos hablando y decíamos que la presión es fundamental en el desarrollo de las reabsorciones, porque comienza todo lo que es un proceso a nivel del tercio cervical que produce necrosis de este tercio cervical. Entonces, hay una zona de hipoxia en los cementoblastos
que produce la necrosis de lo mismo, por ejemplo, con la ortodoncia. Nuestros amigos ortodoncistas son los principales causantes, de acuerdo a este trabajo de Mavridou, de las reabsorciones cervicales. Seguido de los traumas oclusales. Habíamos dicho que el trauma oclusal también produce resquebrajamiento a nivel del tercio cervical, produciendo necrosis de cementoblastos y los hábitos parafuncionales también. Ahora, si empezamos a ver también y empezamos a evaluar la relación con los molares, la única causa en la cual vemos un predominio de molares, tenemos en la extracción de los dientes vecinos, que es lo que les decía hace rato. En la extracción del diente vecino utilizamos elevadores, al hacer presión produce necrosis de la cara distal de ese tercio cervical, produciendo una reabsorción a futuro. Este otro trabajo de investigación, también un trabajo epidemiológico, que a mí particularmente me gustan mucho y me hacen pensar mucho estos trabajos epidemiológicos publicados, en este trabajo de Zheng, a diferencia del trabajo de Mavridou, que vimos recién, para ellos la causa principal de las reabsorciones cervicales no es la ortodoncia. Zheng dice, no, Mavridou está equivocado. Mavridou me dice que la ortodoncia es quien inicia un proceso de reabsorción. Ellos vieron en sus estudios que el trauma oclusal, el trauma dentario, el bruxismo, por ejemplo, los contactos prematuros, la mala oclusión dentaria, es la principal causa iniciadora de la reabsorción y dejan a la ortodoncia en el cuarto lugar. Seguido del trauma dentario, el tratamiento periodontal. ¿Por qué? Porque en el tratamiento periodontal, los periodoncistas, hay veces que al hacer raspaje y alisado, producen también a nivel del tercio cervical la eliminación completa de ese tercio o zonas en las cuales microscópicamente dejan la dentina expuesta y a partir de ahí empiezan los clastos a encontrar el tejido mineralizado y comienzan a reabsorberlo. El clasto no sabe reabsorber tejido no mineralizado. Entonces encuentra dentina que es mineralizada y produce el proceso de reabsorción. Esto me llevó a pensar también cuál puede ser la diferencia entre que un autor me diga que la ortodoncia es el factor principal y otro autor me diga que la ortodoncia es el último factor, es el cuarto factor como causal de las reabsorciones cervicales. Y esto tiene que ver mucho con la población. En el caso anterior, el trabajo de Mavridou, ellos evaluaron fundamentalmente poblaciones europeas con reabsorciones cervicales. Sin embargo, el trabajo de Zheng es una comunidad fundamentalmente asiática. Este es un trabajo hecho en Taiwán, en los cuales ellos evaluaron y dijeron, acá en Asia, las causas principales de reabsorciones es el trauma dentario. Y por ahí sucede también que en la comunidad asiática, por ahí el tratamiento ortodóntico no es muy bien visto. Entonces, al haber en la comunidad europea mayor cantidad de ortodoncia, y puede ser como factor causal de este tipo de situaciones. También en este mismo trabajo de Zheng, ellos evalúan los factores sistémicos relacionados a las reabsorciones. Y en realidad no encontraron un factor sistémico generalmente relacionado. Porque muchas veces cuando uno no encuentra la causa de la reabsorción, dice, bueno, hay algún factor sistémico que está generando este tipo de problemas. Pero en realidad, en la mayoría de los casos, no hubo ninguna enfermedad sistémica relacionada con las reabsorciones. Y aquí es donde uno empieza a decir, bueno, esa reabsorción tiene una causa, un factor idiopático. Pasa que idiopático significa, no tengo idea por qué comenzó la reabsorción. Pero en la reabsorción cervical siempre tiene una causa, chicos. Siempre hay una causa que inicia la reabsorción cervical. Que no sepamos encontrarla o no podamos verla es otra cosa muy diferente. Pero el diente no empieza a reabsorber porque sí. Siempre hay un factor causal. En este mismo trabajo de Zheng, también es fantástica la revelación que hace relacionado a todo lo que es la reacción pulpar relacionada con las reabsorciones. Ellos han encontrado en el 75% de los casos que la mayoría de los dientes con reabsorciones cervicales tenían una pulpa vital, funcional y perfectamente normal. En cuanto a la necrosis del conducto radicular, la necrosis pulpar estaba muy poco relacionada, en un 17%. Clínicamente, la sensibilidad a la percusión en el 20%, en algunos casos muy bajo, en un 20% había abscesos, lo mismo que una fístula, pero sí es importante que veamos que la pulpa, al necrosarse, en un 11% de los casos, cuando tenemos reabsorciones cervicales, produce una patología de tipo periapical. Esto yo me empecé a pensar también y digo, ¿cuál es la situación ante cual nosotros empezamos a ver que tenemos una reabsorción y la pulpa puede mantener en el 75% de los casos la vitalidad pulpar? Y eso está directamente relacionada a que toda reabsorción cervical comparte estos 5 puntos de acuerdo a Mavridou. Un portal de entrada,
la progresión tridimensional de la reabsorción, la formación de un tejido de defensa a la pulpa, que es la lámina resistente a la reabsorción, la sustitución de esos tejidos reabsorbidos por un tejido mineralizado y una remodelación permanente de ese tejido reabsorbido. ¿Qué es un portal de entrada? El portal de entrada es precisamente la zona de necrosis de cementoblastos en el tercio cervical por alguna causa. No vamos a tener una reabsorción cervical si no tenemos una necrosis de cementoblastos. Es decir, no hay una reabsorción cervical si nosotros no tenemos un portal de entrada. Toda reabsorción cervical tiene un portal de entrada. Y ese portal de entrada es fundamentalmente la zona de necrosis. Por otro lado, la forma de la progresión tridimensional de la reabsorción, es decir, cómo va evolucionando la reabsorción cervical. La reabsorción cervical siempre tiene un patrón envolvente alrededor del conducto radicular. Siempre rodea el conducto radicular y es una situación muy simple, es muy diferente a una reabsorción interna. Cuando hay una reabsorción interna, por distintas situaciones, se produce necrosis de la necrosis de algunos dentinoblastos. No hay formación de predentina, la pulpa encuentra dentina, tejido mineralizado empieza a reabsorberlo. Si yo soy pulpa y me voy para aquel lado, empiezo a reabsorber desde adentro hacia afuera, dentina, 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 voy a encontrarme con cemento, reabsorbo el cemento y me comunico con el ligamento periodontal. La reabsorción interna se puede hacer perforante o comunicante. Ahora, es una situación diferente con la reabsorción externa, porque con la reabsorción externa, cuando comienza un proceso de necrosis, una puerta de entrada, la necrosis de cementoblasto, empieza la reabsorción y empieza a reabsorber. Desde afuera hacia adentro va cemento, 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 encuentra dentina, empieza a reabsorber dentina, 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 y en profundidad no puede llegar a la pulpa. Porque ¿qué es lo que hace la pulpa? La pulpa, cuando ve que viene la reabsorción, hace lo que todo complejo dentino pulpar, toda pulpa hace ante el avance de una agresión. La pulpa, cuando tiene caries, comienza a defenderse. ¿De qué manera? Formando un tejido mineralizado, que es lo que se denomina dentina terciario reaccional. Siempre y cuando la pulpa mantenga su vitalidad, va a poder formar el punto número 3, que es lo que se denomina una lámina resistente a la reabsorción. Entonces, como como la reabsorción no puede ingresar al conducto radicular, empieza a extenderse hacia apical, que tiene tejido mineralizado, y empieza a rodear toda la superficie del conducto radicular. Por eso siempre hay un patrón reabsorbente toda reabsorción cervical. En mayor o en menor avance, siempre tenemos un patrón envolvente a ese tipo de situaciones. La lámina resistente a la reabsorción es precisamente el tejido mineralizado que hace la pulpa para poder mantener su vitalidad en el 75% de los casos. Y esta lámina resistente a la reabsorción está formada por predentina, porque la predentina se sigue formando porque tengo la pulpa vital, dentina y algo de tejido mineralizado, un tejido de tipo reparativo que tiene distintos tipos de grosores. Siempre y cuando nosotros tengamos una pulpa vital, esa pulpa se va a defender en el 80% de los casos, que es el trabajo que me estaba diciendo Jake hace rato, ante el avance de la reabsorción. Entonces, si esa pulpa se está defendiendo como de lugar, ¿por qué en el tratamiento de una reabsorción cervical hay que hacer un tratamiento pulpar? Si la causa de la reabsorción cervical no está en la pulpa, está a nivel del ligamento periodontal. Acá tenemos otro corte histológico fantástico de Mavridou, también precisamente donde encontramos la pulpa, la predentina, la lámina resistente a la reabsorción, el reemplazo de tejido reabsorbido por un tejido de tipo mineralizado, generalmente de tipo osteoide. Y acá tenemos un resumen de todo esto. El portal de entrada, que es la zona de necrosis, el patrón envolvente al conducto radicular y la lámina resistente a las reabsorciones de este tipo de corte. Ahora, si vemos, por ejemplo, en este caso en la radiografía, y listo, en este caso radiográfico vemos este tipo de situación, una reabsorción que se extiende prácticamente hasta el tercio apical. Pero cuando pedimos un estudio tomográfico, pedimos un CONVIN para poder evaluar y ver como gold standard para establecer un diagnóstico, encontramos la reabsorción, sí, bárbaro, a nivel del tercio apical. Fíjense las paredes del conducto como están perfectas. Y a este nivel, cuando vamos realizando cortes axiales, empezamos a ver los distintos tipos de situaciones que comparten todo tipo de reabsorción. El portal de entrada, estamos viendo el patrón envolvente al conducto radicular y la lámina resistente a la reabsorción que genera la pulpa con un tejido mineralizado que mantiene su vitalidad hasta que nosotros podamos eliminar la causa de esa reabsorción externa. Ahora,
Y para ir terminando, vamos a evaluar el tratamiento de las reabsorciones cervicales de acuerdo a qué es lo que nos dice la bibliografía. Durante mucho tiempo la bibliografía nos ha hablado de distintos tipos de situaciones en cuanto al tratamiento, pero el tratamiento fundamentalmente depende de 3 situaciones. De la severidad de la reabsorción cervical, de la localización de la reabsorción. No es lo mismo si la reabsorción está en el tercio cervical o en el tercio apical, pero fundamentalmente de la capacidad de restaurabilidad que tenga ese elemento dentario. Si tenemos situaciones en las cuales podemos hacer una reconstrucción postendodóntica para poder mantener ese diente se va a quedar en boca. Pero si la reabsorción ha sido tan agresiva o la hemos encontrado muy tarde, en la cual ese diente ya no tiene posibilidad de restaurar, y la extracción es el tratamiento en ese caso. En este trabajo de Patel y la posición de la Sociedad Europea de Endodoncia, que realmente me pareció fantástico, ellos estipulan estos 5 puntos de tratamiento. Punto número 1, la reabsorción externa del defecto reabsortivo, es decir, la necesidad de hacer una cirugía la necesidad de levantar un colgajo para poder eliminar los clastos que están produciendo la reabsorción, y la reparación de un biocerámico, si voy a poder mantener esa pulpa o si no la voy a poder mantener, porque necesita hacer un tratamiento endodóntico, porque esa pulpa se necrosó, tenemos que utilizar ácido tricloroacético y rellenar toda esa superficie radicular y exponerla a través de un colgajo desplazado apicalmente. ¿Cuándo lo vamos a hacer esto? Esto lo vamos a hacer cuando tengamos un acceso a nivel de la reabsorción y sea accesible. Por ejemplo, en la clasificación de Patel, el 1 o 2 en altura, es decir, cuando esté a nivel del tercio cervical, supracrestal o subcrestal. Faltan 5 minutos. Listo, ya terminamos. Gracias, Puri. Puede ser que tengamos que hacer una reabsorción, una reparación interna a través de un tratamiento endodóntico y a través de ese conducto radicular hacer la reparación de la misma. Lo vamos a hacer en una clasificación de Patel mucho más profunda, en una clase 2 o una clase 3, pero fundamentalmente cuando no me sale la palabra, cuando el patrón envolvente, la reabsorción, ya sea más de la mitad del conducto radicular. Por ahí tendremos que hacer un reimplante intencional, en lo cual ya tengamos, por ejemplo, dientes que tengan que ser restaurados, o para cuando tenemos reabsorciones inaccesibles a nivel del tercio cervical, hacer la extracción de ese diente, hacer la reparación externa y hacer la reinserción del elemento dentario. Puede que tengamos que hacer simplemente un control. Y este control lo vamos a hacer, por ejemplo, cuando tengamos dientes que no se puedan tratar y que necesiten ser simplemente revisados, nada más que esto, o bien reabsorciones cervicales que ya estén detenidas, ya les hayas hecho un tratamiento y simplemente controlarlo para ver la evolución. O por último, la extracción, como les decía hace rato. Y esto está indicado cuando fundamentalmente el diente no tiene capacidad de restaurar, o cuando la reabsorción ha sido tan avanzada y tan extensa y tan agresiva que no ha quedado prácticamente absolutamente nada de superficie radicular. El tratamiento de la reabsorción está directamente relacionado a la clasificación tridimensional que nosotros necesitamos poder comprender y entender a partir del diagnóstico y el estudio tomográfico que vamos a hacer de esa reabsorción. Podemos establecer un diagnóstico a través de una radiografía que me va a dar el puntapié inicial, pero el tratamiento está directamente relacionada al pedido de un CONVIN, que es fundamental y como gold estándar para poder establecer cualquiera de estos 5 puntos de reparación. Así que bueno, cumpliendo con el horario, Puri, yo no tengo nada más que agradecer y no sé si hay preguntas o continuamos y le damos lugar. Voy a dejar de compartir pantalla. Ha sido para mí un placer poder haber estado con ustedes compartiendo este día. Así que bueno, lo que necesiten, a su disposición completa. Muchas gracias, doctor Pablo Encinas.